Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con las clases. La clase anterior hablábamos de la anaplasma y de la eritriosis. Ahora vamos a hablar de la brucelosis. Un poco de historia como comenzamos la clase anterior. La Brucella canis se descubrió por primera vez en 1966 durante una investigación de aborto en perros Beagle, en donde aislaron el organismo de secreciones vaginales y de tejidos abortados. Inicialmente se pensó que la Brucella canis era un tipo de Brucella Swiss porque tenían similitudes genotípicas y fenotípicas. La brucelosis es una enfermedad de distribución mundial, es zoonótica y produce elevadas pérdidas en la ganadería y serios problemas de salud pública. Es producida por bacterias del género Brucella, las cuales, como pueden ver en la imagen, son, en la ilustración más que la imagen, son cocobacilos pequeños que se presentan aislados o en pequeños grupos. Como vemos que son azules, el dibujo ahí es azul porque son gram negativas, son patógenos intracelulares facultativos, aerobios, sin cápsula ni productoras de esporas. Tienen una pared celular conformada por una capa externa y por LPS o lipopolisacárido. Eso era la brucelosis general. La brucelosis canina es causada por el Brucella canis. Eh, es una causa importante de falla reproductiva, especialmente en criaderos de perros. Existen otros tipos de brucela que pueden ocasionar brucelosis en los perros. Es menos frecuente, pero también. Estas son la brucela abortus, la melitensis, la Swiss, que son las llamadas brucelas clásicas. ¿Qué es lo que producen? Producen abortos, murtinatos, epididimitis, orquitis y anomalías espermáticas en los perros. Esta bacteria es fácilmente transmitida a otros perros y eventualmente puede ser un problema de zoonosis porque se puede transmitir a los humanos, aun cuando la brucelosis canina es poco común que se transmita a los humanos. También se han encontrado anticuerpos de Brucella canis en otros carnívoros, y lo vamos a hablar más adelante. Como les contaba, inicialmente se confundió que la brucelosis canina con un tipo de brucela de cerdo, brucela suiza. Sin embargo, en la actualidad se han optimizado algunos kits de diagnóstico mediante PCR múltiple para diferenciar entre estas dos especies. El rango de hospedadores de Brucella canis son básicamente los perros domésticos, pero también se han encontrado en serología o anticuerpos en otros cánidos salvajes como perros y zorros. Perdón, como zorros y coyotes. Algunos estudios experimentales donde han inoculado Brucella canis mediante inoculación conjuntival y oral en bovinos, cerdos y ovinos han demostrado de que estas especies son altamente resistentes a la infección con Brucella canis. A pesar de esto, a pesar de que son altamente resistentes, existen dos trabajos en donde se ha reportado Brucella canis en bovinos. Algo similar ocurre en la infección experimental de gatos, en donde se ha documentado una bacteriemia transitoria, donde se inocularon 14 gatos con Brucella canis, pero solo 3 de estos 14 desarrollaron bacteriemia transitoria, pero ninguno desarrolló anticuerpos aglutinantes. Vamos a hablar más adelante cuál es la importancia de los anticuerpos aglutinantes. Vamos a hablar un poco de la sintomatología. La sintomatología está asociada generalmente al tracto reproductivo en ambos sexos, perros y perras. En la hembra la infección no interfiere con los ciclos estrales normales, mientras que en las gestantes es causante de abortos y mortinatos. Es decir, existe la posibilidad de que las perras tengan... No existe la posibilidad. Las perras van a tener sus ciclos en forma normal, pero van a tener problemas de concepción. Vamos a hablar enseguida de esto. Cuando ustedes vayan a observar un feto abortado, este se puede ver normal, generalmente se ve normal y algunas veces se va a ver autorizado. El aborto puede ocurrir en cualquier periodo de la gestación, aunque generalmente ocurre en los días 45 al 55. Luego del aborto, generalmente hay un flujo vaginal verde mucoide, cero sanguinolento o gris que puede persistir hasta durante 6 semanas. Como les comentaba anteriormente, el aborto puede ocurrir en cualquier etapa del ciclo. Entonces, también el aborto puede ocurrir en etapas tempranas de la gestación. Pueden abortarse embriones de 10 a 20 días después de la cruza,
los cuales frecuentemente van a pasar inadvertidos, ya que pueden ser confundidos con otros motivos de falla de la concepción. Si no hay aborto, los cachorros pueden morir también durante las primeras 24 horas por debilidad, e incluso algunos pocos que sobreviven van a quedar permanentemente infectados. Las muertes embrionarias se pueden reabsorber y los propietarios o el veterinario, incluso si no está atento, lo puede confundir con incapacidad de concebir, porque la hembra va a ser montada y no va a quedar embarazada a ojos del propietario, no va a quedar preñada a ojos del propietario. Sin embargo, sí quedó embarazada. Lo que pasa es que abortó tempranamente. Cerca del 85% de las hembras que abortan pueden concebir camadas normales en los siguientes partos. Es raro que las hembras puedan abortar más de 4 veces seguidas y también es raro que puedan tener más de 3 apareamientos sin éxito consecutivos. Es decir, una hembra con brucelosis puede abortar una camada y tener 2 camadas normales seguidas posteriormente. La enfermedad se caracteriza por disminuir el rendimiento reproductivo de los machos, el volumen del eyaculado disminuye y el semen en machos infectados usualmente contiene un gran número de espermios que tienen anormalidades. También vamos a ver en el contenido seminal células inflamatorias durante los primeros 3 meses de la infección. También puede haber infección crónica con brucelosis, en donde vamos a observar en el macho prostatitis, disminución del líbido, atrofia testicular uni o bilateral. A nivel seminal, principalmente, como les contaba, vamos a ver alteraciones en la morfología espermática, pero también en el volumen del eyaculado. Y también podemos observar otros signos clínicos, los cuales se presentan con menor frecuencia, que pueden ser la discoespondilitis, poliartritis, glomerulonefritis y uveitis con edema corneal. Como les contaba en la clase anterior, si ustedes se fijan, el examen de ojo también nos puede ayudar a diagnosticar algunas patologías sistémicas. En la erliquiosis y anaplasmosis también podíamos ver uveitis pero con ifema, y en este caso lo que vamos a ver es uveitis con edema corneal. Bueno, ya que hablamos generalidades, hablamos de qué se trataba la brucela, hablamos de cuáles eran algunos de los síntomas que producía, muy general. Ahora vamos a hablar cómo se transmite. La principal vía de transmisión de este agente o de esta bacteria es mediante la transmisión venérea, a través de la mucosa genital, conjuntival o nasal, como ocurre generalmente en las actividades reproductivas, sociales y de aseo normal en los perros. Las principales fuentes de transmisión son los fluidos reproductivos, las secreciones vaginales y el semen. Los tejidos asociados con el feto, la placenta y la vagina después del aborto también son factores de transmisión, ya que después de un aborto o muerte fetal o la secreción vaginal después del aborto contiene cerca de 1 millón de bacterias por ml. Y esta secreción puede ocurrir durante hasta 6 semanas después del aborto y durante el estro en hembras infectadas que están en celo y no solo en el aborto. En los machos, el semen tiene altas concentraciones de bacteria durante 6 a 8 semanas después de la infección, y luego la bacteria se elimina de forma intermitente durante incluso hasta por 2 años, pero en concentraciones más bajas. Aun cuando está en concentraciones más bajas, el semen sigue siendo una fuente importante de infección para otros perros. La dosis infecciosa mínima es de aproximadamente 1 millón de microorganismos por ml vía oral y de 10.000 a 100.000 microorganismos por ml por vía conjuntival. Estos datos no son importantes para la prueba, pero sí son importantes para que ustedes entiendan de que con 1 ml que el perro tenga contacto de secreción, los perros lamen esas secreciones a veces, o las lamen y después o pueden tener el contacto con los ojos con esas secreciones por tener contacto en su cara, ya pueden infectarse. Existen otras vías menos importantes de transmisión, las cuales pueden ser
a través del útero, lesiones en la piel, a través de transfusiones de sangre, por medio de las heces, por ingesta de leche contaminada o incluso por fomites como jeringas contaminadas. Entonces es importante que no reciclen material, o por vaginoscopios. Es importante limpiar adecuadamente el espéculo si ustedes lo van a usar en forma frecuente y se van a dedicar a la revisión, a la reproducción, o van a hacer algunas revisiones reproductivas, o incluso con productos o con equipamiento utilizado en inseminación artificial que estén contaminados. Me cambié de lugar para que puedan ver las imágenes. Ahora vamos a hablar de la patogénesis. Ya hablamos de qué es la brucela, cuáles son sus características básicas, cómo se transmite, alguna sintomatología clínica, y ahora vamos a hablar de la patogénesis. Las bacterias de brucela se adhieren generalmente a membranas mucosas, atraviesan la barrera epitelial y son captados por el sistema fagocítico mononuclear. Si no recuerdan lo que es el sistema fagocítico mononuclear, en algunos libros puede salir como sistema retículo endotelial. Y son todas las células derivadas de precursores monocíticos de la médula ósea, como por ejemplo los monocitos de la sangre periférica, los macrófagos, los histocitos y los histocitos que están en distintos órganos y tejidos, y los macrófagos que están en distintos órganos y tejidos, que en algunos casos pueden tener nombres específicos, pero son los que cumplen la función macrofágica. Entonces, en el sistema fagocítico mononuclear, estas brucelas residen intracelularmente. ¿Cómo lo hacen? Ellos utilizan algunos factores de virulencia, presumiblemente a través de un sistema secretor de tipo 4, que inhibe al sistema bactericida mieloperoxidasa, peróxido hialuro. Esto no es importante, pero básicamente lo que tienen que entender es que la bacteria de alguna forma escapa a los mecanismos antibacterianos que tienen los macrófagos, y de esa forma permanecen vivas en aquella célula que debería destruirla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después? Estas bacterias intracelulares viajan a través del sistema retículo endotelial. En el fondo se suben, como subirse a la micro, se suben al macrófago y viajan a través del macrófago a otros ganglios linfáticos locales, como por ejemplo el retrofaringio, los inguinales o los ilíacos superficiales. Posteriormente pueden llegar al hígado del vaso e incluso a la médula ósea. Después de 7 a 30 días de la infección, las bacterias se mueven al torrente sanguíneo, es decir, después de 7 a 30 días recién podemos observar una bacteremia. Desde los 7 a partir del día 7 podríamos observar una bacteremia, no es a partir del día 30. Esto es variable, como les comentaba en la clase anterior, es biología y no matemática, entonces por eso se habla de rango. Del día 7 al 30 días las bacterias se mueven al torrente sanguíneo y causan bacteremias intermitentes. Esto es importante para el diagnóstico. Si ustedes sospechan de brucela y piensan que pueden diagnosticar mediante un PCR, recuerden que la bacteria produce bacteriemias intermitentes. Entonces puede en algún momento ustedes encontrar la brucela y en otro momento no encontrarla. Y volvemos al mismo concepto de la clase anterior. Estos exámenes servirían para confirmar, pero no para descartar esta técnica. Después de causar esta bacteriemia persistente, el microorganismo se dirige a los tejidos reproductivos dependientes de esteroides. Los tejidos reproductivos dependientes de hormonas, en donde está incluida la próstata, los testículos, el epidídimo, el útero gestante y la placenta. También se ha observado que en estos tejidos reproductivos hay una respuesta inflamatoria de tipo mixta, en donde podemos observar histocitos, plasmocitos y linfocitos. En la placenta abortada, ¿qué otra cosa podemos observar nosotros como clínicos? Es necrosis coagulativa focal en las vellosidades coriónicas. Si necesitan más información sobre las vellosidades coriónicas, no duden en preguntarme. Yo trabajé esto durante mi doctorado, pero no creo que tenga importancia clínica. Es para solo que ustedes sepan dónde van a encontrar la necrosis, y si alguno mira algún corte histopatológico
sepa dónde encontrarla. Eh, También vamos a ver muchas bacterias en la capa superficial de la vellosidad coriónica de la placenta, que corresponde a las células del trofoblasto. Como les contaba, se produce una bacteriemia y producto de la bacteriemia, la bacteria se puede propagar a todos los órganos. ¿Qué es lo que ocurre? A medida que la bacteria se propaga por el organismo, se generan depósitos de complejos antígeno-anticuerpo y estos pueden terminar en el disco intervertebral produciendo discospondilitis, que es lo que vemos aquí, donde se observa una esclerosis del disco intervertebral. También vamos a ver en el ojo una inflamación de la uvea y edema de córnea. Incluso podemos ver una inflamación general del ojo, conocida como endoftalmitis. Eh, esta figura que está aquí, donde se ve el cursor, no es nada más que para que ustedes recuerden cuáles son los ganglios regionales que tiene un perro. Bueno, ahora desde acá abajo. El curso de la infección, como les contaba, pueden haber bacteriemias que son intermitentes e incluso durar años. Entonces, los episodios bacteriémicos, como les comentaba, pueden durar años, ya que esto se ha demostrado en algunos estudios donde perros infectados experimentalmente pueden tener hemocultivos positivos hasta durante 5 años. Recuerden que la búsqueda de la bacteria en sangre sirve para confirmar y no para descartar. ¿Qué pasa con los anticuerpos? El animal se lo convierte aproximadamente de 2 a 4 semanas después de la infección, pero esto puede durar de 8 a 12 semanas después de la infección. Ahí ocurre la seroconversión, que es la elevación de los niveles de anticuerpos. Después de 3 a 4 meses, el grado de bacteriemia disminuye, pero el organismo permanece persistente en la sangre, la bacteria permanece persistente en la sangre o en los tejidos. Actualmente, el paradigma sobre cuál es el resultado de la infección de Brucela es que las respuestas inmunes mediadas por células normalmente dan como resultado la autolimitación en un periodo de 2 a 3 años. Mientras que la respuesta inmune humoral no elimina el organismo, lo que da como resultado a perros infectados en forma persistente. También se cree ampliamente que la terapia con antibióticos no logra eliminar del todo la infección en los perros. Me cambié nuevamente de lugar para que podamos no interferir con los dibujitos. Lo importante es lo que les voy comentando, más que las imágenes que son ilustrativas para no hacer tan aburrida la clase. Vamos a hablar de manifestaciones clínicas, algunos conceptos, algunos síntomas se van a repetir. Ya les conté generalmente sobre algunos síntomas, pero ahora vamos a hablar propiamente tal de las manifestaciones clínicas para que sea un poco más estructurado. Generalmente la brucelosis se asocia con manifestaciones de tipo reproductivas y pueden ocurrir una amplia gama de signos no reproductivos. Por eso generalmente, debido a esto, a la brucelosis se le ha dado el sobrenombre del gran impostor. Es importante recordar que la mayoría de los perros infectados no parecen estar gravemente enfermos y las muertes son raras, excepto aquellas muertes que ocurren en el útero o en los recién nacidos o en animales que tienen enfermedades graves y también tienen brucelosis. Las perras infectadas de forma venérea experimentan una muerte embrionaria temprana de 2 a 3 semanas. Los cachorros, después que están gestantes, no la perra que fue cubierta. Entonces, producto de que se experimenta una muerte embrionaria temprana a la segunda o la tercera semana, generalmente esto se confunde con un fracaso de concepción o que la perra es infértil. Si
Entonces se confunde con que no hay gestación, pero sí hubo una gestación, lo que pasa es que hubo una pérdida temprana. Si el embarazo progresa, si la gestación progresa, se puede ocurrir un aborto espontáneo que generalmente ocurre entre el día 45 al 55, lo que se define como un aborto espontáneo en etapa tardía. Recuerden que la gestación canina normal es de 57 a 72 días. Después del aborto, vamos a ver un flujo vaginal mucoide, cero sanguinolento o gris verdoso que puede persistir de 1 a 6 semanas después del aborto. Esto es importante porque si ustedes tienen un cliente que manifiesta de que su perra ha tenido abortos o ha parido un cachorro muerto o que ha parido y después sigue con una secreción con estas características que le acabo de mencionar anteriormente y la secreción es persistente, dentro de su lista de prediagnósticos deben tener en consideración la brucelosis. Aquellas perras que tienen crías que parecen normalmente clínicas, estos cachorros también nacen infectados y pueden presentar sintomatología más adelante en su vida. En el caso de los machos, durante la etapa aguda, aquellos que se han infectado en forma venérea pueden experimentar inicialmente epididimitis y edema escrotal, mientras que la orquitis ocurre con menos frecuencia. La dermatitis escrotal también se produce debido a la irritación autoinducida por el hecho de que el perro se lame, por la molestia que tiene porque tiene una inflamación del testículo. Luego de esto, la enfermedad puede progresar a una etapa crónica que se caracteriza por una atrofia testicular, la que puede ser uni o bilateral, e infertilidad. Los machos afectados desarrollan una epididimitis crónica y, en última instancia, infertilidad, como les comentaba. Esto es producto de que se generan complejos antígeno-anticuerpo de espermatozoides con los complejos antígeno-anticuerpo y hay una reacción de hipersensibilidad de tipo retardada contra los espermatozoides que conducen a una detención de la producción espermática. Los perros machos desarrollan una epididimitis crónica en aproximadamente en donde el 90% de los espermatozoides son anormales a las 20 semanas después de la infección. Por eso también es importante de que si tienen la posibilidad de en su práctica clínica diaria en el futuro realizar espermiogramas, lo hagan para poder tener en la mente cómo se ven los espermios normales y después puedan ver cómo se ven los espermios anormales. Existe también, al igual que la hembra, algunos perros machos no desarrollan anomalías espermáticas ni desarrollan infertilidad, pero la bacteria también se propaga se propaga por el organismo. También se pueden observar bacterias en el líquido prostático y algunas enfermedades prostáticas como prostatitis. Vamos a hablar de aquellos signos no reproductivos que se producen producto de la brucelosis. Los signos no reproductivos que se presentan con mayor frecuencia son la uveitis crónica, endoftalmitis y discoespondilitis. Los perros infectados con afección ocular pueden presentar blefaroespasmo, las pupilas están constreñidas, pueden observarse sinequias y fema. Aquellos que no conozcan los conceptos, les puedo enviar imágenes sobre lo que son las sinequias, sobre qué es el ifema, para que lo tengan más claro. Pero en palabras muy muy simples, el blefaroespasmo es el espasmo de los párpados producto del dolor o de la inflamación de la córnea. Las pupilas constreñidas es las pupilas cerradas o las sinequias, eso es un poco más difícil, pero son aquellas alteraciones que se producen en el iris producto de la inflamación y se ven como estrellas, como si fuesen brazos como los rayos de sol cuando uno dibuja un sol cuando es niño. Puedo mandar imágenes. Y el ifema es la hemorragia en la cámara anterior.
También los perros pueden presentar discoespondilitis o pueden presentar rigidez, dolor de espalda, cojera, incluso intolerancia al ejercicio, paresia e incluso parálisis debido a la compresión espinal derivada de esta discoespondilitis. Otras manifestaciones no reproductivas de la Brucella canis son la linfadenitis, dermatitis piogranulomatosa, la cual es muy rara, endocarditis, que también es muy rara, osteomelitis, que también es muy rara, y también se ha descrito la meningoencefalitis, pero no se conocen estudios sobre su frecuencia, por lo tanto no se sabe si es rara o frecuente. También hay algunos signos inespecíficos asociados a la Brucella canis, en donde están fiebre, letargo, fatiga, intolerancia al ejercicio, disminución del apetito, pérdida de peso, cambios en el comportamiento o pérdida del estado de alerta o desempeño ineficiente en algunas tareas. Son signos muy inespecíficos, entonces tratemos de concentrarnos en aquella signología específica reproductiva y en aquella signología no reproductiva. Lo importante de la signología no reproductiva es que si a ustedes les llega un perro con alguna antecedente de, infertilidad o antecedentes de aborto y llega con alguna, no sé, afecciones oculares o con discoespondilitis, traten ustedes de armar el puzzle. O incluso si llega con una discoespondilitis y ustedes traten de refinar su anamnesis, o hagan las preguntas correspondientes si es que la perra ha tenido problemas de concepción, infertilidad, abortos, entre otros, para que vayan armando este puzzle en donde uno tiene que investigar y refinar la entrevista para poder llegar a un diagnóstico. Entonces los antecedentes anamnésicos, los signos clínicos y los diagnósticos y los exámenes diagnósticos complementarios pueden impulsarnos o inducirnos o invitarnos a realizar pruebas más definitivas para el diagnóstico de la brucelosis. Un cultivo positivo puede ser un diagnóstico definitivo, pero estos, como les comentaba anteriormente, tienen una baja sensibilidad producto de esta bacteriemia intermitente. Es por eso que la serología y la biología molecular a través del PCR son las pruebas definitivas para el diagnóstico de la brucelosis. ¿Qué pasa con los cultivos? La prueba diagnóstica en general ha sido el cultivo, o el gold estándar ha sido el cultivo de orina para la confirmación de orina, sangre, flujo vaginal, semen u otros fluidos, incluso de tejidos de abortos. Estas muestras deben recolectarse en tubos estériles, en un vial de cultivo o en su defecto en estos tubos verdes de hemograma, que son los que tienen heparina, en un medio aerobio estándar, y deben almacenarse en hielo, no congelándolo, o sea en frío, y enviarlo dentro de las siguientes 24 horas al laboratorio. A continuación vamos a conversar un poco sobre los diagnósticos de tipo serológicos. Voy a hacer desaparecer un poco la cámara para que puedan visualizar mejor la imagen. Como les contaba anteriormente, vamos a hablar un poco de cuáles son los diagnósticos. Los ensayos serológicos son los que se utilizan generalmente para el diagnóstico. Existen los ensayos serológicos tradicionales, que son los que nosotros podemos ver acá en la tabla número 1. Existen algunas pruebas de diagnóstico inicial y otras pruebas para confirmar. Vamos a hablar primero de las pruebas de diagnóstico inicial. Estas pruebas son la de aglutinación rápida en portaobjeto, que es la primera que está en la diapositiva que nosotros podemos ver acá. Después tenemos la número 3, que corresponde a la prueba de aglutinación en tubo, y seguido también como diagnóstico inicial tenemos las inmunofluorescencias. Estas son las que se utilizan inicialmente como herramientas para el diagnóstico inicial o para descartar la infección. Estas son las que servirían para aproximación al diagnóstico o para descartarlo. Pueden producirse, y esto es importante, pueden producirse algunos falsos negativos producto de que esta prueba sea realizada antes de que ocurra la seroconversión en el paciente,
Esto quiere decir antes de que el paciente eleve sus niveles de anticuerpos circulantes o incluso en aquellos perros que estén en una infección crónica con bajos títulos de anticuerpos. Existe también la posibilidad de que se presenten algunos falsos positivos. Principalmente esto ocurre en ensayos serológicos debido a reacciones cruzadas por algunos antígenos específicos compartidos con Pseudomonas, Bordetella, Actinobacillus, Streptococcus, Estafilococo o organismos de tipo Moraxella e incluso con otras gram negativas. Es por este motivo que luego de que ustedes tienen a un paciente positivo al examen inicial, deben realizar una prueba de confirmación. Existen básicamente dos pruebas de confirmación que son la 2-mercaptoetanol R-Stat, que es la segunda que nosotros podemos ver acá, y otra que es el ensayo de inmunodifusión en gel de agar utilizando un antígeno citoplasmático interno, que son las que nosotros podemos observar acá. La utilidad de estas pruebas es que estas pruebas sirven para confirmar, ya que son altamente específicas pero son poco sensibles. Entonces, en aquellos positivos, si son dobles positivos, es decir, positivo a la aproximación y positivo al de confirmación, nosotros podemos diagnosticarlo como positivo. Mientras que si es positivo a al diagnóstico inicial y negativo a la de confirmación, sería un falso positivo y por lo tanto nuestro diagnóstico definitivo sería que el paciente es negativo. No les voy a preguntar cuáles son las características de cada una de estas pruebas, pero sí les voy a preguntar qué pruebas ustedes solicitarían inicialmente, cuáles solicitarían para confirmar y por qué solicitarían una y no la otra. En el caso del diagnóstico molecular, tenemos también otras alternativas que son el ELISA y el PCR. Existen a nivel de investigación algunas nuevas herramientas de diagnóstico para el diagnóstico de la brucelosis canina, que estos son mediante la técnica de ELISA, que puede ser para buscar antígenos o para buscar anticuerpos, y mediante el PCR, que es para buscar DNA. En la tabla que nosotros podemos ver acá, vemos cuáles son la especificidad y la sensibilidad de las distintas pruebas de ELISA que están disponibles. Esta tabla solo se las presento para que ustedes sepan de que existen otras alternativas de diagnóstico, pero en ningún caso les voy a preguntar de que se sepan de memoria la especificidad y la sensibilidad. Es solo para que sepan de que además de las pruebas clásicas de diagnóstico, existen otras pruebas de diagnóstico molecular. Acá nosotros tenemos cuáles son las pruebas o las alternativas de diagnóstico molecular mediante PCR y cuáles serían algunos antecedentes sobre la sensibilidad y la especificidad de las pruebas. Como les comentaba anteriormente, la idea no es que se las sepan de memoria, sino que sepan de que existe la alternativa por si después algún laboratorio se las ofrece. Bueno, ya hablamos del diagnóstico, hablamos del diagnóstico molecular, ahora vamos a hablar un poco del tratamiento. El tratamiento generalmente no es aceptado en algunos países en donde esto es de información obligatoria. En estos países donde la información o el reporte obligatorio de los casos de brucelosis, lo que se recomienda es la eutanasia, debido a que la presencia de brucela es un riesgo para la otra población canina y para la infección de otros perros. En aquellos países en donde no es obligatoria la información, el proceso de decisión queda a manos del cliente y del veterinario, y la eutanasia en estos casos sirve como un enfoque estricto, pero si no es posible, lo que uno debería recomendar es, esto teóricamente en países desarrollados, lo que uno debería recomendar es que el animal debería ser eliminado. Más adelante vamos a entender por qué. En aquellas situaciones en que no es posible debido a que el propietario rehúsa la recomendación médica, lo que se puede recomendar es considerar un aislamiento después de una educación adecuada del cliente y un estricto control médico en el tiempo.
Aquellos pacientes que no tienen manifestaciones clínicas de la enfermedad deben ser aislados y permitir que eliminen el microorganismo de forma natural si es posible. Esto siempre cuando ocurra una respuesta de tipo celular, que era la que les contaba anteriormente, o una respuesta TH1. En este caso el paciente podría recuperarse en forma espontánea en un periodo de 2 a 3 años. Generalmente el tratamiento es infructuoso, ya que los perros experimentan, aquellos que tienen una respuesta TH2 o humoral, experimentan una conducta de una, o más bien su respuesta inmune los conduce a una infección persistente. Por eso es importante que los veterinarios recuerden que no solo la terapia antibiótica es la efectiva, sino que esto tiene que ir acompañado de una buena respuesta inmune por parte del individuo. Eso es lo que hace tan complejo el tratamiento de la brucelosis. Eh, eh, Porque debemos recordar que la terapia antibiótica debe actuar en conjunto con la respuesta inmune para determinar un buen resultado de la infección. Por esto que deben recordar que la terapia con antibiótico no garantiza la eliminación del organismo, y debido a esto se piensa de que las recidivas o las presentaciones o las recaídas y las reinfecciones son muy comunes. Existen algunos estudios que han demostrado que la combinación de antibióticos presenta una mayor efectividad frente a la comparación con un protocolo o un agente antibiótico único. Generalmente o tradicionalmente la terapia de elección era en base a doxiciclina, igual que en el caso de la anaplasma y la erliquia. Esta se administra por vía oral con dosis estándar diaria o dividía 2 veces al día, 5 miligramos kilo 2 veces al día, 10 miligramos al kilo, 10 miligramos kilo una vez al día, durante un tiempo mínimo de 1 o 2 meses. Si se recuerdan, en la clase anterior hablamos de que el tiempo mínimo era un mes, no 10 días. Aquí incluso es aún más largo. También esto se puede asociar con un segundo antibiótico que generalmente es un aminoglucósido. Recuerden, los aminoglucósidos tenemos la dihidroestreptomicina, la streptomicina o la gentamicina. Estos deben ser administrados por vía parenteral con una dosis estándar diaria durante los primeros 7 días a 14 días de tratamiento, o por un periodo de 3 a 4 semanas. Las limitaciones que tiene el uso de aminoglucósidos dicen relación con que son medicamentos nefrotóxicos y por lo tanto van a tener que solicitar al propietario y indicarle o contarle al propietario los riesgos del uso de estos antibióticos y que deben monitorearlos en forma periódica, o que este paciente debe estar hospitalizado con fluidos endovenosos mientras se le hace esta administración de 3 a 4 semanas. Cuando les hablaba de tratamientos largos, miren, acá en la literatura encontré un informe en donde se documenta el tratamiento exitoso de 3 perros que tenían uveitis crónica por brucelosis, uveitis crónica recurrente, y acá en este trabajo utilizaron una terapia combinada de doxiciclina, enrofloxacino y streptomicina con o sin rifampicina, es decir, 3 a 4 antibióticos, y estos 3 perros de este informe respondieron en términos clínicos satisfactorios, como la resolución de la inflamación ocular e incluso la conversión a seronegatividad. La serología se fue negativa después de aproximadamente 96 semanas de tratamiento, es decir, cerca de 2 años de tratamiento. También existe otro artículo en donde se documenta la respuesta de 12 perros que eran de un criadero y que experimentaban infertilidad y abortos espontáneos. Este protocolo de tratamiento era con enrofloxacina como agente único a dosis de 5 miligramos kilo por vía oral cada 12 horas durante 30 días, con ciclos adicionales administrados en las hembras durante todo el periodo post-estral.
14 meses después, estos perros de este estudio no tuvieron más abortos y no se observó transmisión a la descendencia ni se pudo detectar bacterias en las secreciones vaginales eh, que las secreciones vaginales posteriores al parto. En estos perros la fertilidad se mantuvo, no presentaron más episodios de infertilidad y eh, disminuyeron los títulos de anticuerpos. Otro factor importante que mencionan en este estudio donde usaron enrofloxacino es que los veterinarios que participaron en este estudio manifestaron preocupaciones sobre la resistencia a los antimicrobianos que podrían surgir debido a este uso de estas fluoroquinolonas a largo plazo. Lo dejaron ahí como un comentario ya en el contexto de que si bien al parecer el tratamiento es exitoso, el uso tan a largo plazo podría ser contraproducente a nivel poblacional. Existen otros estudios donde se observó una mejora clínica y una disminución de los títulos de anticuerpos con una terapia de antibióticos, pero no se demostró la eliminación definitiva del organismo. Es por esto que deben recordar que la naturaleza intermitente de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, en donde se involucran anormalidades del diseño reproductivo, es necesario que nosotros, cuando abordamos un grupo de animales, sea difícil determinar si hay un grupo de enfermos o un grupo de no enfermos. Otra problemática es que no existen unos protocolos consensuados sobre el tratamiento y el monitoreo a largo plazo. Y por otro lado, cuando se tienen el hecho de tener que realizar un tratamiento a largo plazo o un monitoreo a largo plazo, esto hace que sean de alto costo y existe una alta probabilidad de que el propietario deserte el tratamiento o que el grado de cumplimiento por parte del propietario sea bajo. Otro punto importante es que no existe consenso sobre un tratamiento que sea aceptado como universalmente, ni tampoco hay consenso sobre la duración del tratamiento o la forma en la que se protocoliza este tratamiento, si se tiene que realizar en ciclos cada 90 días o ciclos cada un mes o cada 2 meses. Esos son las complicaciones que se observan con respecto al tratamiento. Y otro punto importante es que se debería hacer un seguimiento permanente de nuestros pacientes, ya que las probabilidades de que este paciente recaiga son altas. Vamos a hablar un poco de la prevención. Y aunque no está universalmente estandarizado un protocolo de prevención, cuando ustedes trabajen con algún criadero o cuando trabajen con algún grupo de perros o en alguna instalación donde se crían perros, como no sé, en instalaciones de criaderos que entreguen animales a las policías, a las instituciones de las Fuerzas Armadas o criaderos ya sea en Chile o en el extranjero. Antes de ingresar un perro, lo ideal es que estos perros estén negativos a las pruebas de detección contra la brucelosis realizada 8 semanas antes de la admisión al lugar de cría o al programa de cría. No necesariamente a un sitio físico, sino que a un programa de criadores. Estos perros, si dan positivos, deben ser aislados y tomar una decisión ya sea de aislamiento, tratamiento, seguimiento o lo que les comentaba anteriormente, que es la eutanasia. Otra importante medida que podrían utilizar sería esterilizar a estos pacientes, pero recuerden de que
también se pueden eliminar por otras vías. Puede ser eliminado por las heces y orina la bacteria, y por lo tanto la esterilización no asegura que ese animal deje de propagar la brucela. Otras medidas de prevención implican una alta atención estricta en la bioseguridad, y los principios para el control de infecciones deben incluir en la persona que va a trabajar con un animal que tenga o sospecha de brucela. Deben usar equipos de protección desechables como guantes, gafas, máscaras, batas y botas. El lavado de manos debe ser minucioso, y el manejo de la muestra, en caso de que ustedes sospechen de este paciente, debe ser el apropiado. Deben luego ser seguida de una desinfección de rutina. Esto quiere decir con hipoclorito de sodio al 2,5%. También pueden utilizar amonio cuaternario o alcohol al 70%, con un tiempo de contacto mínimo de 10 minutos. Otro factor que tienen que tener en consideración es las biopelículas o biofilms que pueden producirse. También los materiales, luego de ser lavados, deben ser secados y ojalá expuestos a la luz solar. Y recuerden de que dentro de los protocolos de prevención ustedes deben educar a los clientes y al personal de apoyo con el que van a trabajar en su vida profesional. Y otro punto importante es que deben rotular y avisar al laboratorio y también cuidar al personal que transporta las muestras, que la muestra que ustedes están enviando es una muestra sospechosa de brucelosis. Con esto terminamos la clase y vamos a continuar con la siguiente grabación, que corresponde a la clase de leptospirosis. Lo importante en el caso de la brucelosis es que ustedes recuerden la sintomatología, cuáles son los órganos afectados y los órganos, la sintomatología reproductiva y la no reproductiva, cuáles son los síndromes a los que se pueden enfrentar, o sea, los síntomas a los que se pueden presentar, cuáles son los métodos de diagnóstico y qué decisión tomarían ustedes. En la prueba probablemente les pregunte sobre qué decisión terapéutica tomen ustedes, y en general me va a interesar de que hagan una buena argumentación de por qué tomarían esa decisión terapéutica y por qué no tomarían otra decisión terapéutica. Así que les recomiendo de que no argumenten del no porque no o el sí porque sí. Generalmente esa pregunta no va a tener una respuesta 100% errada, pero sí va a tener una respuesta más o menos correcta. Así que los invito a desarrollar una visión crítica y a argumentar sus posiciones con datos, para que puedan después en su ejercicio clínico diario poder convencer o educar a sus trabajadores, a sus compañeros o a sus clientes. A continuación vamos con la siguiente clase.